Carl Jung desapareció en 1913, no metafóricamente, literalmente. Cortó casi todos los contactos. Abandonó su carrera académica en la cúspide y se sumergió en un periodo de aislamiento tan intenso que sus colegas pensaron que había perdido la cabeza. 6 años después, emergió con descubrimientos que revolucionaron la psicología para siempre. Y la neurociencia de Andrew Huberman está demostrando ahora que ese desaparecimiento no fue un colapso, fue un protocolo. Si sientes una urgencia inexplicable de desaparecer de la vida de todo el mundo, quédate aquí, porque lo que Jung descubrió sobre este impulso cambia completamente la forma en que vas a interpretar ese sentimiento. Existe un fenómeno que la mayoría de la gente interpreta mal. Esa voluntad creciente de alejarse, de dejar de responder mensajes, de cancelar compromisos, de simplemente desaparecer. La psicología convencional lo llama evitación social, síntoma de depresión, problema a ser tratado. Jung lo llamaba de otra forma. Lo llamaba el inicio del proceso de individualización, el camino del autodescubrimiento. Y aquí está lo que te va a impactar. La doctora Kate Tai, en un episodio del Huberman Lab de febrero de 2024, reveló que existen neuronas específicas en el núcleo dorsal del RAFE, una región del cerebro que regula el estado de ánimo y la interacción social, que monitorean tu nivel de interacción social. Funcionan como un termostato. Cuando estás por encima de tu punto ideal de socialización, estas neuronas disparan señales de aversión. Literalmente crean desconfort para empujarte hacia el aislamiento. El cerebro no está defectuoso cuando quieres desaparecer. Está intentando llevarte a algún lugar. Pero antes de explicarte a dónde quiere llevarte, necesito que entiendas algo que nadie te cuenta sobre el desaparecimiento de Jung. En 1912, Jung era el heredero aparente de Freud. Era considerado el príncipe heredero del psicoanálisis. Tenía prestigio, reconocimiento, una carrera brillante, y lo tiró todo por la borda, porque se dio cuenta de que mientras estuviera rodeado de expectativas, de roles sociales y de demandas externas, nunca conseguiría escuchar su propia voz interior. El rompimiento con Freud no fue solo profesional, fue existencial. Y lo que siguió fue un periodo que Jung más tarde llamaría su confrontación con el inconsciente. 6 años de aislamiento casi completo, donde descendió a las profundidades de su propia psique. Sus colegas pensaban que había enloquecido. Algunos afirmaban que estaba teniendo un colapso psicótico. La comunidad médica lo abandonó. Y fue exactamente en este periodo que Jung desarrolló todo: los arquetipos, el inconsciente colectivo, la teoría de la sombra, el lado oscuro que todos tenemos, el proceso de individualización, las ideas que influenciarían no solo la psicología, sino la literatura, el arte, la espiritualidad y ahora, irónicamente, la neurociencia. Guarda esto, porque va a tener sentido dentro de poco. Ahora necesito explicarte por qué estás sintiendo esa urgencia de desaparecer y por qué ignorar este impulso puede ser el mayor error de tu vida. Jung escribió una frase que debería estar grabada en cada consultorio de psicología del mundo. La soledad no viene de no tener personas alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para sí mismo. Puedes estar rodeado de cientos de personas y aún así estar completamente solo, porque la soledad verdadera no es física, es comunicacional, es existencial,
Y aquí está el paradojo que Huberman confirmó neurológicamente. Cuando te fuerzas a socializar más allá de tu punto de homeostasis social, no te estás conectando, estás actuando. Estás gastando energía fingiendo ser quien no eres. Estás alimentando tu máscara social, el personaje, mientras tu alma muere de hambre. La doctora Kay Tai explicó que las redes sociales han creado una ilusión de conexión, que en realidad amplifica el aislamiento. Publicas para cientos de personas, pero no estás hablando con nadie. Recibes likes, pero no recibes presencia. La conexión digital es el equivalente neurológico de comer plástico pensando que es comida. Tu cerebro detecta la falsedad y aumenta aún más el hambre de conexión real. Y cuando no encuentras esa conexión real en el mundo externo, tu inconsciente empieza a empujarte hacia adentro. Pero aquí está algo que va a contradecir todo lo que has oído sobre el aislamiento. Jung no veía la soledad como un problema a ser resuelto. La veía como una herramienta a ser utilizada. Él escribió: siempre es importante tener algo para atraer a una relación. Y la soledad es frecuentemente el medio por el cual lo adquieres. No puedes dar lo que no tienes. Y no puedes descubrir lo que tienes mientras estás constantemente ocupado siendo lo que los otros esperan que seas. El retiro estratégico no es fuga, es preparación. Piensa conmigo. ¿Cuántas horas por día gastas gestionando expectativas ajenas? ¿Respondiendo mensajes que no quieres responder? ¿Participando en conversaciones que no te nutren? ¿Manteniendo relaciones por obligación? ¿Alimentando una imagen social que ni siquiera refleja quién eres? Ese es el peso de la máscara social. El personaje que Jung identificó como la primera capa que necesita ser atravesada en el proceso de individualización. Y mientras estés invirtiendo toda tu energía en mantener esa máscara en su lugar, no tendrás energía sobrando para el trabajo real. El trabajo de confrontar tu sombra, de integrar los aspectos reprimidos, de descubrir quién realmente eres por debajo de todas las capas de condicionamiento. El impulso de desaparecer es tu inconsciente intentando darte permiso para dejar de fingir. Pero cuidado, porque existe una trampa en este proceso que Jung alertó explícitamente. Él escribió: nunca puedes llegar a ti mismo construyendo una cabaña de meditación en la cima del monte Everest. Solo serás visitado por tus propios fantasmas. Y eso no es individualización. Estás completamente solo contigo mismo. Y el self no existe así. El desaparecimiento no puede ser permanente. No puede ser una fuga definitiva del mundo. Tiene que ser estratégico, temporal, con propósito. La individualización solo es posible con personas, a través de personas. Necesitas aislarte para encontrarte, pero necesitas retornar para realizarte. Y es aquí donde la neurociencia de Huberman añade una capa que Jung no tenía cómo saber. El cerebro humano no fue construido para aislamiento prolongado. Existen circuitos neuronales que dependen de interacción social para funcionar. La doctora Kay Tai mostró que el aislamiento crónico altera la estructura del núcleo dorsal del RAFE, creando una especie de resecamiento social. Pierdes la capacidad de conectarte cuanto más tiempo estás aislado. Entonces, existe una ventana, un periodo óptimo de desaparecimiento que permite la individualización sin causar daño neurológico permanente. Jung vivió esto intuitivamente. 6 años de aislamiento intenso, pero no completo. Mantuvo contacto con su familia. Continuó atendiendo a algunos pacientes. Escribía cartas ocasionales. No desapareció completamente.
desapareció estratégicamente y cuando emergió ya no era la misma persona. Había pasado por una muerte y renacimiento psicológicos. La máscara social antigua había sido destruida. El ser genuino había emergido. Ahora, necesito contarte lo que realmente sucede durante el retiro estratégico, lo que Carl Jung enfrentó en aquellos 6 años, y por qué la mayoría de las personas aborta el proceso antes de completarlo. Cuando te alejas del mundo externo, el mundo interno se amplifica. Es como entrar en una cámara de privación sensorial. Los estímulos externos disminuyen y los internos se vuelven ensordecedores. Jung describió este periodo como un confrontamiento directo con el inconsciente personal. Tuvo visiones, oyó voces, experimentó estados alterados de conciencia que orilaban la psicosis, pero en lugar de huir de esas experiencias, las documentó, dialogó con ellas, las integró. El Libro Rojo, publicado casi un siglo después de su muerte, contiene los registros de ese periodo. Es un documento extraordinario de una mente conversando consigo misma, de un ego aprendiendo a dialogar con fuerzas que normalmente permanecerían inconscientes. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Ese confrontamiento es inevitable para cualquier persona que se aísle de verdad. Cuando eliminas las distracciones externas, sobra solo tú. Y tú descubrirás rápidamente que eres mucho más de lo que pensabas. El lado oscuro emerge. Todos los aspectos de ti mismo que has reprimido, negado, proyectado en los otros, empiezan a manifestarse. Y si no estás preparado para integrarlos, pueden destruirte. Es por eso que tantas personas abortan el retiro estratégico prematuramente. El confrontamiento es demasiado intenso. El silencio es demasiado alto. La soledad revela verdades que preferirían no ver. Vuelven corriendo a la superficie, a las distracciones, al personaje, a la seguridad de lo falso, y pierden la oportunidad única de encontrarse de verdad. Andrew Huberman ha explicado en diversos episodios que el cerebro tiene un mecanismo de resistencia a estados desagradables. El córtex cingulado anterior medio, que él llama el centro de la voluntad de vivir, necesita ser fortalecido para soportar periodos de desconfort intenso. Atletas de élite tienen esa región más desarrollada. Personas que desisten fácilmente la tienen atrofiada. El aislamiento consciente es un entrenamiento para el córtex cingulado anterior medio. Cada día que soportas el desconfort del silencio, del confrontamiento interno, de la soledad productiva, estás fortaleciendo tu capacidad de persistir. Y aquí está algo que Carl Jung descubrió y que Andrew Huberman está validando ahora. Existe un ciclo natural para este proceso. Jung identificó que el camino del autodescubrimiento sigue estadios alquímicos: nigredo, el oscurecimiento, el descenso a las tinieblas, albedo, el blanqueamiento, la reflexión, citrinitas, el amarilleamiento, el surgimiento de la conciencia superior, rubedo, el enrojecimiento, la integración final. El retiro estratégico corresponde principalmente al nigredo. Es la fase oscura, el descenso, el confrontamiento con todo lo que ha sido reprimido. Y ella necesita ser atravesada completamente para que las fases siguientes puedan emerger. Interrumpir el nigredo prematuramente significa tener que recomenzar desde cero más tarde. El inconsciente personal no olvida. El material que evitaste continúa ahí, esperando, y va a encontrarte de nuevo en algún momento futuro, generalmente en circunstancias mucho
menos controladas. Así que aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Estás listo para aislarte de verdad? No por una semana de vacaciones, no por un retiro de fin de semana, sino por tiempo suficiente para que el proceso de individualización realmente suceda. Antes de responder, necesito explicarte algo que va a cambiar la forma en que planeas este retiro estratégico. Carl Jung no se aisló de forma caótica. Él creó estructuras, mantuvo un diario obsesivo, desarrolló la técnica que llamaría imaginación activa. Dialogaba con figuras del inconsciente como si fueran personas reales, pintaba, esculpía, transformaba el material interno en formas externas. Él no estaba huyendo del mundo. Estaba construyendo un mundo interno que pudiera después informar su relación con el mundo externo. Y aquí está el protocolo que emerge cuando combinamos a Carl Jung con Andrew Huberman. Primero, necesitas entender la diferencia entre aislamiento pasivo y aislamiento activo. El aislamiento pasivo es lo que la mayoría de las personas hace cuando se aísla. Se tumba en la cama, ve series, rola infinitamente las redes sociales, huye del desconfort con distracciones menores. Eso no es individualización, es evitación. El aislamiento activo es diferente, es intencional, es estructurado. Remueves las distracciones externas no para escapar, sino para crear espacio para el trabajo interno. Carl Jung se levantaba temprano todos los días durante su período de aislamiento. Meditaba, escribía, pintaba, esculpía. Mantenía una rutina rigurosa aun estando alejado del mundo, porque él sabía que sin estructura, el caos interno lo consumiría. Andrew Huberman confirma esto neurológicamente. El aislamiento sin estructura lleva a la desregulación del sistema dopaminérgico. Pierdes motivación, foco, capacidad de experimentar placer. Pero el aislamiento estructurado, con rutinas, con producción, con propósito, mantiene los circuitos neurales funcionando de forma saludable. La doctora Anna Lemke, en episodios sobre dopamina en el Huberman Lab, explicó que el cerebro necesita desafíos regulares para mantener la homeostasis dopaminérgica. Sin desafíos, entras en un estado de déficit que imita la depresión. Con desafíos apropiados, mantienes la salud mental incluso en aislamiento. Así que el primer principio del aislamiento consciente es crear una rutina más rigurosa de la que tenías en el mundo externo. No menos rigurosa, más rigurosa. El segundo principio es documentar todo. Carl Jung escribía compulsivamente durante su período de aislamiento. No solo sus insights, sino sus sueños, sus visiones, sus conversaciones con figuras internas. Él creó registros que le permitieron procesar el material que estaba emergiendo. Andrew Huberman habla frecuentemente sobre el journaling como herramienta de neuroplasticidad. El acto de escribir fuerza el córtex prefrontal a organizar información que de otra forma permanecería caótica. Literalmente estás rewiring tu cerebro cuando escribes sobre tus experiencias internas. Y existe una forma específica de journaling que combina a Carl Jung y Andrew Huberman. Escribes no solo lo que sucedió, sino lo que sentiste. No solo lo que sentiste, sino qué parte de ti estaba sintiendo. Empiezas a identificar voces internas diferentes, personajes de tu inconsciente personal, complejos autónomos que operan sin tu permiso consciente. Cuando consigues nombrar esos personajes,
pierden poder sobre ti. Carl Jung llamaba a esto diferenciación. Separar el ego de los complejos. Percibir que tú no eres tus voces internas, tú eres quien observa las voces. El tercer principio es mantener una conexión mínima con el mundo externo. Carl Jung mantuvo contacto con su esposa Emma. Continuó atendiendo a algunos pacientes selectos, no desapareció por completo, desapareció lo suficiente para hacer el trabajo, pero no tanto como para perder la conexión con la realidad. Andrew Huberman confirma que el aislamiento completo es neurológicamente peligroso. Las neuronas sociales en el núcleo dorsal del RAF, ese pequeño centro en nuestro cerebro responsable de la serotonina y la conexión social, comienzan a atrofiarse después de periodos prolongados sin ninguna interacción. Literalmente, pierdes la capacidad de conectarte. Entonces, el retiro estratégico no significa cero contacto, significa contacto mínimo, intencional, con personas que no te obligan a ponerte la máscara social, personas que te permiten ser quien estás descubriendo que eres. Para la mayoría de la gente, esto significa reducir de cientos de contactos superficiales a media docena de conexiones profundas. Calidad absoluta sobre cantidad. El cuarto principio es tener una fecha de regreso. El retiro estratégico no puede ser indefinido. Necesita tener un final planeado, no porque vayas a rendirte, sino porque el proceso tiene un ciclo natural. Carl Jung emergió después de 6 años con una claridad que no tenía antes. Él sabía quién era, sabía lo que tenía para ofrecer al mundo, y regresó con una misión para ti. El ciclo puede ser más corto, 3 meses, 6 meses, 1 año. Depende de la profundidad del trabajo que necesitas hacer. Pero necesitas tener un horizonte, una fecha en la que vuelves. Du transformado. Esa fecha funciona como un ancla psicológico. Impide que el aislamiento se convierta en fuga permanente. Crea urgencia para el trabajo interno y le da al inconsciente personal un plazo para completar el proceso. Ahora necesito contarte lo que sucede cuando completas el retiro estratégico correctamente. Carl Jung describió la sensación de emerger del camino del autodescubrimiento como un renacimiento. La máscara social antigua había muerto. El ser auténtico había nacido. Él ya no era quien la gente esperaba que fuera. Era quien él realmente era. Y cuando emerges de esta forma, algo interesante sucede en tus relaciones. Algunas personas ya no te reconocen. No literalmente, claro, pero energéticamente. La persona que ellas conocían ya no existe. Y si la relación estaba basada en esa persona antigua, no sobrevive. Eso asusta a mucha gente. El miedo a perder relaciones impide a muchos completar el proceso. Pero Carl Jung fue claro sobre esto. Las relaciones que no sobreviven a tu transformación nunca fueron relaciones de verdad. Eran contratos de la máscara social, acuerdos entre máscaras. Las relaciones que sobreviven son las únicas que valen la pena mantener. Son aquellas basadas no en quien finges ser, sino en quien te estás convirtiendo. Y vas a descubrir algo sorprendente. Cuando emerges auténtico, atraes a personas auténticas. No porque hayas hecho algo especial, sino porque finalmente estás emitiendo una señal clara. Ya no estás confundiendo al mundo sobre quién eres. Andrew Huberman habla sobre esto en términos de coherencia neuronal. Cuando tu interior corresponde a tu exterior, tu sistema nervioso opera de forma más eficiente. Gastas menos energía manteniendo disonancia.
Y esa economía de energía se traduce en más presencia, más magnetismo, más capacidad de conexión genuina. El paradoja final es este. Necesitas desaparecer para poder realmente aparecer. Necesitas alejarte para poder conectarte. Necesitas estar solo para descubrir que nunca estuviste solo de verdad. Porque cuando desciendes a las profundidades del inconsciente personal, encuentras algo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo. Descubres que por debajo de tu psique individual existe una capa compartida con toda la humanidad. Arquetipos, patrones universales. La misma historia siendo vivida de formas diferentes por miles de millones de personas. Y en ese descubrimiento, la soledad se transforma. Te das cuenta de que nunca estuviste aislado. Estabas solo desconectado de la humanidad, del cosmos, de ti mismo. El retiro estratégico te reconecta, no con las personas superficiales que dejaste atrás, sino con algo mucho mayor. Antes de continuar, necesito parar un momento para hablar directamente contigo. Si has llegado hasta aquí, probablemente no es por casualidad. Probablemente estás sintiendo ese impulso de desaparecer. O ya has desaparecido y estás intentando entender lo que está sucediendo. O conoces a alguien que se ha ido y quieres comprender por qué. Este conocimiento que estoy compartiendo no es fácil de encontrar. Carl Jung escribió de forma densa, simbólica, en alemán, hace más de 100 años. Andrew Huberman habla en términos técnicos que exigen traducción. Conectar los dos exige un trabajo que pocos canales hacen. Si este contenido te está ayudando a entender algo sobre ti mismo, sobre tu viaje, sobre tu proceso, considera darle clic al supergracias allí abajo. No es solo apoyo financiero. Es tú diciendo que este puente entre psicología profunda y neurociencia necesita seguir siendo construido. Cuando le das clic a ese corazón dorado, estás financiando más investigación, más síntesis, más revelaciones como esta. Estás participando de algo más grande que un video. Ahora déjame contarte lo que sucede después del regreso. Cuando reemerges de un retiro estratégico genuino, traes algo contigo. Carl Jung llamaba a esto el tesoro del inconsciente. Insights, sabiduría, claridad que no existían antes. Y tienes una elección sobre qué hacer con ese tesoro. Algunas personas lo guardan para sí mismas. Usan la sabiduría conquistada para navegar su propia vida de forma más eficaz. Eso es válido, es un resultado legítimo del proceso, pero Carl Jung eligió diferente. Él volvió para compartir, para enseñar, para ofrecer al mundo lo que había descubierto en las profundidades. Y al hacer esto, multiplicó el impacto de su retiro estratégico exponencialmente. Tú también tendrás esa elección, y cualquiera que sea tu decisión, será correcta, porque no existe camino equivocado para quien ha pasado por el camino del autodescubrimiento. Existe solo tu camino. Ahora necesito darte algo práctico. Un protocolo para iniciar el retiro estratégico de forma segura. Primero, evalúa el costo. ¿Cuáles son las consecuencias reales de que reduzcas drásticamente tu presencia social por 3 a 6 meses? ¿Vas a perder el trabajo? ¿Vas a destruir relaciones esenciales? ¿Vas a crear problemas financieros irreversibles? Sé honesto. La mayoría de la gente sobreestima el costo y subestima el beneficio. Segundo, elige tu duración mínima. Carl Jung necesitó 6 años. Tú probablemente necesitas menos, pero menos de 3 meses raramente es suficiente para trabajo profundo.
Algo entre 3 y 12 meses parece ser el punto ideal para la mayoría de la gente. Tercero, informa a las personas esenciales. No desaparezcas de forma que cause trauma en los otros. Dile a tu familia, a tus amigos más cercanos, que estás entrando en un periodo de recogimiento. No necesitas explicar todos los detalles. Solo comunica que estarás menos disponible y que no es personal. Cuarto, crea tu estructura. Establece horarios fijos para despertar y dormir. Define prácticas diarias, meditación, escritura en un diario, ejercicio, lectura, creación. Llena tu tiempo con actividades que nutran tu trabajo interno. Quinto, establece tus mínimos sociales. Una llamada por semana con alguien importante. Un encuentro al mes con un amigo genuino. Lo suficiente para no atrofiar tu capacidad social, pero no tanto como para que regreses a la máscara social. Sexto, prepárate para el desconforto. Va a ser difícil. Va a haber días en los que querrás rendirte, en los que la soledad parecerá insoportable, en que las voces internas gritarán demasiado alto. Esto es normal. Esto es el proceso. Persiste. Séptimo, documenta todo. Escribe todos los días. No tiene que ser bonito. No tiene que tener sentido. Solo registra lo que está sucediendo. Lo agradecerás después. Octavo, ten un ancla de realidad. Alguien a quien puedas contactar si las cosas se ponen demasiado intensas. No para rescatarte del proceso, sino para ayudarte a procesar si es necesario. Un terapeuta, un amigo sabio, alguien que entienda lo que estás haciendo. Noveno, define tu ritual de retorno. ¿Cómo vas a reemerger? ¿Qué vas a hacer en el primer día de vuelta al mundo? Tener un plan hace la transición más suave. Décimo, confía en el proceso. Carl Jung escribió: no debo temer al alma, el alma nos da todo. Tu inconsciente personal no es tu enemigo, es tu aliado, está tratando de completarte. Confía en él. Según Andrew Huberman, al permitirte este espacio, estás permitiendo que tu cerebro procese información y cree nuevas conexiones neuronales esenciales para el autodescubrimiento. Si sigues estos 10 pasos, emergerás del otro lado como una persona diferente. No mejor o peor. Diferente. Más tú. Menos máscara social. Más ser. Y cuando mires hacia atrás, entenderás por qué sentiste aquel impulso de desaparecer. No era depresión, no era evitación, era tu alma llamándote a casa. Como diría Carl Jung, era tu proceso de individualización manifestándose. Comenta aquí abajo una palabra: desaparecer. Si estás sintiendo ese llamado, si sabes que necesitas un período de retiro estratégico para encontrarte, si este video llegó hasta ti en el momento exacto en que necesitabas oír esto, escribe desaparecer y cuéntame en qué fase estás. Aún considerándolo, ya comenzaste, ya retornaste. Leo todos los comentarios y voy a responder los más profundos. Esta es una comunidad de almas en proceso y tú formas parte de ella ahora. Recuerda lo que dijo Carl Jung. La soledad no viene de no tener gente alrededor. Viene de no conseguir comunicar lo que es importante para ti. Huberman complementaría esto diciendo que la comunicación auténtica requiere primero un conocimiento profundo de uno mismo. Tal vez sea hora de que pares de intentar comunicar para un mundo que no está escuchando y comiences a escucharte a ti mismo. Tu retiro estratégico está esperando. La única pregunta es: ¿vas a atender al llamado?